Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa, que es de interés general, no lo duden, tengan la absoluta seguridad de que es así, de que todo tiene que ver con las decisiones que toman en lo político y en lo administrativo. Pero aquí yo suelo hacer diferencias entre lo proselitista o lo electoral y, digamos, cuando uno elige ya al presidente, a los congresistas, al gobernador, a los diputados, al alcalde, a los concejales y a los ediles, ya estos políticos entran a formar parte de lo que yo aquí denomino la administración de lo público, o sea, de todo lo que tiene que ver con nosotros, con el bienestar general. Entonces, hago mucho énfasis a eso, pero a veces me toca devolverme a lo electoral, que es el tema que vamos a tratar hoy con el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía Mejía, y tiene que ver con la transparencia. Yo le voy a dar un calificativo primero. La transparencia de los procesos electorales cuando llegue el momento. Diga usted, 2026, el más próximo para Congreso y Presidencia. Primero saludo a nuestro invitado, Guillermo Mejía Mejía. Bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para toda la amable audiencia de este programa tan importante. Muchas gracias. Bueno, los presidentes del Senado de la República, Efraín Cepeda, y del Consejo Nacional Electoral, Maritza Martínez, radicaron esta semana un proyecto de ley para ajustar el sistema electoral colombiano. ¿De qué se trata? Se busca modificar la ley 1475 del año 2011 en relación con la financiación de las campañas electorales, la rendición de cuentas públicamente, la inscripción de candidatos de los grupos significativos de ciudadanos y las coaliciones políticas. Y mucho de ello tiene que ver con la transparencia, digo yo. ¿Por qué? Doctor Guillermo, empiece usted hablando acerca de la importancia de este proyecto de ley y qué significa realmente para nuestra política. Bueno, lo importante de este proyecto es que, pues, en primer lugar, el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para presentar proyectos de ley sobre temas electorales, no sobre otro tema. Y ese proyecto, pues, se presentó por el Senado. Entiendo que con la complacencia del presidente actual, el doctor Cepeda. ¿Eso qué implica? Implica que el proyecto, pues con la bendición del presidente, lo van a poner en el orden del día, porque si no lo ponen en el orden del día, un presidente puede atajar un proyecto, pero por lo menos lo van a poner en el orden del día, tanto en la comisión primera, porque por ahí tiene que entrar. El tema electoral es competencia de la comisión primera de Senado o de Cámara. Si entró por Senado y pues uno supone que un proyecto que tiene tan loable propósito, que es purificar las elecciones, es decir, que haya una ética electoral, pues uno espera que no tenga opositores, que todo el mundo ahí sí pues va a pupitrear, como se dice en el argot del Congreso, el proyecto aprobándolo. Pues no me explico que alguien pueda decir que eso no le conviene al país. ¿Y por qué le conviene al país? Por muchas razones. Porque es que aquí la financiación de las campañas electorales sigue siendo un misterio. Y me da pena decirlo pues frente a muchos amigos contadores que se prestan, algunos contadores que tienen esa competencia, como la tienen los notarios, de dar fe pública de las cifras que están certificando. Entonces, muchas veces, cuando en una campaña se presentan las cifras de los gastos,
no coinciden, ¿no? Y evidentemente la gente dice, pero si este señor se mantiene en un helicóptero para arriba y para abajo, ¿cuánto vale una hora de helicóptero? Este señor tiene tantas vallas, ¿cuánto vale una valla en un sitio grande de una ciudad o de una carretera? Tiene tantos pasacalles, tiene no sé cuántos pregoneros en las esquinas. Todo eso, entonces la gente empieza a calcularle cuánto gastó. Y el Consejo Electoral, también por mandato de la ley 1475 que mencionaste, tiene la competencia para fijar unos topes de gastos. Esos topes de gastos, sí, ¿es para qué? Pues pues teóricamente, para que nadie esté por encima del otro, para que el más rico Ujú, no le gane al que no tiene tanta plata. claro, claro. Entonces, a eso se endereza el proyecto. ¿Y qué es lo bueno para mí que he encontrado? Pues no conozco el articulado, pero conozco las noticias de prensa porque ha sido muy divulgado, afortunadamente. Ujú, Y es que obligan a los grupos significativos de ciudadanos a que demuestren cuánto se gastaron en la recolección de firmas, que hoy eso no está. ujú. ¿Por Sí, qué es lo que está hoy? Hoy están los gastos de campaña. Entonces, la primera pregunta que dice la gente, bueno, y entonces, ¿cuándo comienza la campaña? Muy claro. perfecto. Páramela ahí, párame un momentico ahí, doctor Guillermo, para que hagamos un corte y asimilemos esto que usted nos ha venido diciendo. Entonces, asumamos que lo que tiene, entre otras, muy importante este proyecto de ley es definir muy claramente cómo es que se financian las campañas, las de los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica y ya entre usted ahí, por eso lo paro acá para que lo ampliemos enseguida, las campañas de los grupos significativos de ciudadanos, que son los movimientos por firmas, que pregunta Guillermo Mejía, ¿y cuándo es que empiezan campaña? Bueno, ¿a qué se referirá con esto? Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos, pero antes, esta invitación a pagar oportunamente lo que los contribuyentes deban pagar en Sabaneta. Buenas noticias para los sabaneteños. Tenemos alivios tributarios en impuesto de industria, comercio e impuesto predial, el cual consiste en el descuento del 70% en los intereses causados a la fecha. Desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre podrás acceder a este beneficio. Puedes realizar tus pagos en el primer piso de la administración municipal. Bueno, sigamos hablando con Guillermo Mejía, expresidente del Consejo Nacional Electoral, sobre un proyecto de ley que acaban de radicar los presidentes del Senado y del Consejo Nacional Electoral, que, entre otras, busca definir muy bien los topes de financiación de las campañas de los partidos políticos, que hay 32 en el país, 32 partidos políticos con personería jurídica otorgada por el Consejo Nacional Electoral, pero van apareciendo cuando hay campañas, sobre todo las regionales y las territoriales, pensando en el primer cargo público del departamento, del municipio, del distrito, y las asambleas y los consejos, aparecen los grupos significativos de ciudadanos que han venido aumentando ostensiblemente. Maritza Martínez, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dice que, por ejemplo, la primera inscripción de grupos significativos de ciudadanos en 2011 fue de 213 grupos significativos o movimientos por firmas. En 2015 subió a 810. En 2019 aumentó la cifra a 1.200. Y en las elecciones pasadas, las de 2023, ya iban en 1.311 grupos significativos de ciudadanos. Pero entonces aquí es donde viene la preocupación que nos ha planteado Guillermo Mejía. Es que son grupos que van apareciendo hasta que se inscriben, pero antes empiezan a hacer
campañas y entonces uno no sabe realmente si es una desventaja, que yo creo que sí, muy grande para los candidatos que van por partidos y movimientos políticos con personalidad. Doctor Guillermo. Eh, Roger, hay algo que dicen que pues un autor de derecho electoral que trabaja en CAPEL, que es un organismo de la OEA, que se ocupa precisamente de temas electorales y ayuda a organizar elecciones. Tiene sede en Costa Rica. El doctor Sobato decía que la democracia no tiene precio, pero cuesta. Entonces, la idea general que se está imponiendo en los países democráticos, que hoy en día son minoría en el mundo, porque el mundo está manejado por grandes dictaduras. China, Rusia, hoy en día la India, porque el primer ministro hindú no es como el más democrático del mundo. Turquía, bueno, pare de contar. Y aquí en América Latina, pues ni hablar. Entonces, la idea es que haya democracia, pero no exceso de democracia, porque la democracia se mueve entre unos polos que son polos que sean controlables. Y el exceso de democracia nos está llevando a esto. En la reforma política del 2003 fue cuando se implantó esto de los grupos significativos de ciudadanos, dizque porque no se podía monopolizar la actividad política en dos partidos o cuatro o cinco, sino que dejémosle a la gente que la capacidad de participar en política. Y ahí fue donde surgió esa estadística que tú mencionas, que es terrible. Sí, eso se le salió de las manos a la organización electoral. ¿Cómo puedes controlar más de 1000 grupos significativos de ciudadanos? Todos, ojo, todos rindiendo cuentas, salgan elegidos o no salgan elegidos. Entonces, eso copa la capacidad del Consejo Nacional Electoral, de la registraduría y además del subcontratista, porque eso lo subcontrata el Consejo Nacional Electoral con universidades y todo para examinar esas cuentas. Ese es un problema. Y otro problema que se crea con esos grupos significativos de ciudadanos es que evidentemente tienen una ventaja frente a los candidatos de los partidos con personería jurídica. Cuando no había tantos, pues porque hoy eso también se desorganizó. El Consejo Nacional Electoral le dio por otorgar pues personerías jurídicas a todo el mundo. Entonces, tienen una ventaja en violación del principio de la igualdad que debe imperar en cualquier sistema electoral del mundo, y es que todos los candidatos tengan el mismo derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos gastan toneladas de plata en la recolección de las firmas, pero es que no es lo que vale el muchacho o la muchacha que se paran debajo de una carpa a recoger las firmas o que van a los centros comerciales o a las salidas de misa o de los teatros a pedir las firmas. No, es lo que vale toda la organización de eso y la publicidad. Porque claro, para que usted firme, tiene que decir para qué, quién es, cómo es, mostrarle la foto, eso es publicidad. Y están, claro, 3, 4 meses antes de las elecciones, de la autorización para hacer publicidad, que ya cobija a los candidatos de los partidos jurídicos con personería jurídica, ya los que vienen por grupos significativos les llevan una ventaja, pues es como si en una carrera de estas de atletismo dieran la posibilidad de que los más flaquitos salieran adelante. Pues claro, Sí. ya llegan de primeros. Entonces, hacia eso está enderezado el proyecto. ¿Por qué? Porque si se les pone la cortapisa de que digan de cuánto gastaron y que el Consejo Nacional Electoral pueda fijar también un tope de gastos para la consecución de las firmas y que además no puedan hacer publicidad. Eso, el proyecto seguramente, no, inclusive, qué pena, Roger, pero no conocemos el articulado. Valdría la pena, pues, ayer nos encontramos con
el doctor Germán Blanco, que viene a ser presidente de la Comisión Primera del Senado, se comprometió a mandarnos el articulado, a ver exactamente cómo es. Pero lo que estamos hablando es porque ya los medios, como dijimos antes, los habían publicado. De manera, Roger, que eso facilita, inhibe, en cierto modo, que estos grupos significativos de ciudadanos que van a inscribirse por firmas no lleguen con ventaja sobre los candidatos de los partidos políticos con personalidad jurídica. Lo ideal, y lo viene pregonando ya mucha gente, es que el Estado financie toda la campaña. No parte como ahora y no toda. Eso sí da igualdad y evita que metan la mano en las elecciones los contratistas, que son los que están financiando hoy en día las campañas. Muy bien. En todo caso, uno se queda pensando a veces, bueno, cuando éramos generalmente dos partidos políticos fuertes y uno siempre en la oposición, que era de la izquierda, la UP, dígase usted, Unión Patriótica, pero era el partido, el Partido Liberal de 1991, se hablaba de, no, es que definitivamente tiene que haber un mayor pluralismo, tiene que haber multipartidismo. Entonces con la Constitución de 1991 se pasó como a 78 partidos y movimientos políticos, y entonces luego hubo, mediante actos legislativos, como nos lo sugería ahorita Guillermo Mejía, tuvieron que empezar a bajar, que era una cosa ya aterradora, ya eran intereses particulares y partidos de garaje, se decía en ese momento. Ellos no representaban realmente nuestra democracia. Entonces hoy estamos como que volviendo a lo mismo, tenemos 32 partidos políticos y un montón de grupos significativos de ciudadanos que aparecen y desaparecen de acuerdo con intereses muy particulares. Eso es bueno para nuestra democracia. Ahorita lo preguntamos después de unos mensajes comerciales. Para inscribir un grupo significativo de ciudadanos es hasta fácil. Se consigue un número determinado de firmas y, bueno, se verifican las firmas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y bueno, el proceso que no lo voy a plantear aquí porque no es del interés nuestro en este momento, y no que se supone que estos grupos significativos de ciudadanos fomentan la participación ciudadana al permitir que personas que no hacen parte de partidos y movimientos políticos pues hagan, digamos, parte de la contienda electoral, y eso suena bueno, suena a participación. Pero con el comentario que hice antes de ir a los mensajes anteriormente, de verdad, doctor Guillermo, que a uno le queda la impresión de que eso es más además de la ventadita de las cuales usted ya habló ahorita, es más una posibilidad para que algunos intereses muy particulares entren en la contienda, a veces incluso con la intención, como un puente para adherir a otros grupos y darle fuerza, perdón, a otros grupos no, a otros movimientos y partidos políticos con personería. Entonces, eso realmente alimenta nuestra democracia, doctor Guillermo. No, eso Roger, es exactamente un defecto de la democracia. Porque, mire usted, por ejemplo, cuando se estableció la reforma, la más grande reforma que ha tenido la Constitución del 91 ha sido el Acto Legislativo 1 del 2003. Ahí se establecieron una serie de cosas muy importantes. Entre ellas, la posibilidad de crear nuevos partidos políticos, pero siempre y cuando obtuvieran inicialmente el 2% de la votación nacional del Senado o de las cámaras juntas. Después, en otro acto legislativo, se subió al 3%. Hoy el 3% de la votación nacional, por ejemplo, para Senado, votan más o menos 20 millones de personas, serían unos 600.000 votos. O sea, 600.000 votos no es fácil obtenerlos. Eso es muy difícil, una cifra muy alta. Pero
organiza la política. ¿Organiza la política para qué? Para que un movimiento significativo de ciudadanos que obtuvo 600.000 votos, el 3% de la votación, porque eso aumenta a medida que sube también el censo electoral, para que esas personas se conviertan en partido político. Pero ojo con estos rollos, que es muy importante. Es que también hay obligación por la Constitución y por la Ley 1475 que los partidos se democraticen por dentro. Eso es lo que no se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía sigue imperando el bolígrafo. Es que, doy un ejemplo, el doctor César Gaviria lleva más de 20 años apoderado del Partido Liberal y él dice quién integra la lista y quién no. Él da los avales a quien él le da la gana. Y ahí se está haciendo la votación para renovar la Dirección Nacional Liberal y póngale la firma que vuelve a quedar él. O sea, hay una manipulación interna de la democratización de los partidos políticos para evitar precisamente que los inconformes se vayan a formar toda la parte como grupo significativo de ciudadanos. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que los partidos, un partido que tenga 600.000 votos, ya puede celebrar una convención, exactamente como pasó con el Centro Democrático. El Centro Democrático era un grupo significativo de ciudadanos, sacaron más del 3%, y es un partido organizado, serio, con un jefe natural, desde luego, y posiblemente uno no esté de acuerdo con muchas de sus posiciones, pero hay que reconocer que es un partido organizado. Y ese es el ideal, que esos grupos que sean serios se conviertan en partidos políticos y que en el interior de los partidos políticos se ejerza la democracia, no el bolígrafo. Esa es como la idea general, la teoría, el desideratum de lo que debe ser una democracia. Muy bien, muy bien. Este proyecto de ley radicado por los presidentes del Senado, Efraín Cepeda, y del Consejo Nacional Electoral, Maritza Martínez, nos ha dado la oportunidad con Guillermo Mejía de ahondar un poco sobre esto que tanto nos importa aquí en Sinergia Informativa y que debe importarle al país, y es tener mucha claridad sobre cómo funciona nuestra política. Y bueno, esto nos alegra porque este proyecto de ley tiene que ver con asegurar que se logre condiciones de transparencia en todos los procesos electorales en Colombia. Entonces, digamos, esta trascendencia que le hemos dado al tema nos ayuda a entender más sobre nuestro sistema. Doctor Guillermo Mejía, gracias por eso, gracias por su experticia y su conocimiento. Bueno, muchas gracias, Roger, por la invitación, y estoy pues dispuesto a que sigamos analizando. Ojalá triunfe, salgan los votos suficientes para que este proyecto lo apruebe. Sí, señor, y que yo creo, como usted lo dijo al principio, que sí, porque es un proyecto que sale de las entrañas del Senado de la República, o sea que hay congresistas ahí con ganas, de la mano del presidente del Senado, o sea que va a jalonar para que se discuta. Y bueno, es por el bien de los partidos y movimientos políticos y por la transparencia en general de nuestro sistema electoral. Muchísimas gracias. Chao.